a todos. Y pues, bueno, pues ya estamos empezando, terminando, ¿no? Este es un buen momento, ¿verdad? El Domingo de Ramos, porque estamos terminando un periodo de Cuaresma, y las oraciones así le dicen: después de este camino, de este recorrido. Entonces estamos terminando el periodo, pero empezando el periodo más fuerte, ¿no? El periodo de Semana Santa. Y también, inclusive yo lo pensaba un poquito en las misas y les decía a la gente: hay muchas maneras de vivir la Semana Santa, porque hay unas maneras no muy santas de vivir la Semana Santa, ¿no? Sí. Entonces, que posiblemente para muchos le echaron muchas ganas durante todo este tiempo, y puede ser que lo echen a perder la última semana, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Esas frases que salen en el cual dice: no participo en la Semana Santa, pero sí exijo las vacaciones de la Semana Santa. O soy ateo, no creo en la iglesia, ni mucho menos, pero mi Semana Santa, a ver. Por favor. Pero también esta otra frase que está matadora, que dice: no solo vive la Semana Santa, mejor vive la vida de manera santa. Claro. No nomás una semana. No, pues ya quisiéramos que esta semana fuera bien santa y la otra más todavía. Más todavía. Yo de hecho estaba viendo en un comentario, nomás no sé si sea cierto, alguien que nos comente ahí, que la Ley Federal del Trabajo no contempla vacaciones estos días. Ya que ni jueves, ni viernes, ni sábado son días de feriados, digamos, en el calendario laboral, que algunos patrones los dan pues por atención a la tradición de las comunidades, pero que no son días feriados realmente. Sería muy interesante checar a ver si nos confirman o nos corrigen ese dato. Porque en las escuelas, pues eso sí, son vacaciones, pero ellos no entran en la Ley Federal del Trabajo, se rigen con sus propias normas. El calendario escolar. Pero sí, ciertamente, algunos dicen: si no vas de esos días, descuentan tus días de vacaciones. Entonces, en algunos sí. Sí, porque no son días de asueto, pues propiamente jueves, viernes, sábado, santos. Interesante eso. Pero de todos modos, es bien interesante entender que la cultura que vivimos, aunque algunos quieran vivirla muy ateamente, pues es muy, muy conformada por el cristianismo, ¿no? Sí. La cuestión de la misma semana, aunque viene desde antes del tiempo de cristianos, pero los 7 días son pensados y con respecto a esto, ¿no? ¿Por qué el domingo el descanso y por qué en otro día? Claro, la industrialización y todo eso ha cambiado a veces las cosas. Hay gente que trabaja, ya ni respetan las horas de sueño, ni mucho menos, ¿no? Industrias que trabajan 3 turnos de día y de noche, pero que todavía nos movemos mucho por estos ciclos pues muy cristianos. Sí, el cristianismo impactó la cultura muy fuertemente y a partir del siglo XIX con la secularización ha ido corrigiendo, o bueno, queriendo corregir desde su punto de vista esos calendarios y esa visión cristiana, ¿no? Por eso muchas cosas han quedado pues como en confusión, ¿verdad? Por ejemplo, antes en muchos lugares se detenía todo el pueblo el día de Corpus Christi, por ejemplo, ¿verdad? Las escuelas, los trabajos, la gente, o sea, para ir a misa, para ir a la procesión de Corpus, y ahorita pues no, ahorita ya el día de Corpus pasa como inadvertido, entre otras cosas, ¿no? Históricamente y culturalmente hablando, el judaísmo fue la primera cultura que puso un día de descanso. De todas las culturas, la primera cultura que marcó el sábado, ¿no? Entonces, es algo, tal vez nosotros ya vivimos de manera mecánica tantas cosas, en la cual a través de los siglos se han ido fraguando lo que nosotros ya tenemos de una manera más organizada. Fíjate que yo pensaba ahorita tocando este tema, el éxito de implementar estos calendarios y ritmos de vida en una sociedad basados en la cultura judeo-cristiana ha tenido tanto éxito, no solamente por cuestiones religiosas, sino hasta por cuestiones psicológicas y fisiológicas. Sí. Es decir, el descansar un día a la semana se probó que funcionó, seas cristiano o no seas cristiano, ¿no? Sí. Y dice, sí es necesario descansar. Entonces, ¿cómo? Vamos a terminar diciendo, y la escritura tenía razón, y la tradición cristiana tenía razón, en muchas cosas, ¿no? Ponía a pensar ahorita las meditaciones que muchos psicólogos y cosas, es necesario que sea en un tiempo de descanso mental, en un tipo de meditación. Y dices, y otra vez, y la religión tenía razón, ¿no? En hecho de tener vacaciones, de tener una semana, de tener días de retiro, otras vamos a decir, y la religión. Y es que el cristianismo no es solamente una serie de normas religiosas.
te ayude. No solamente el formulismo o el formalismo de cuestiones religiosas, el cristianismo abraza una profunda antropología, ¿no? Lo que Juan Pablo II destacaba tanto, o sea, el cristianismo está fundado, sí, en la que... Recordamos el día que murió Exacto. San Juan Pablo II. Precisamente, en 2 de 2005. 2 de abril del 2005. Y él, ese era uno de sus temas fundamentales de la doctrina que él proclamaba, ¿no? O sea, el cristianismo está profundamente arraigado en un humanismo, en una antropología, y pues por eso, como tú dices, todo lo que ahora se está descubriendo como si fuera una novedad, pues en realidad ya estaba de alguna manera propuesto o previsto. El año sabático, ¿no? Descansar la tierra, descansar tú, tantas cosas, ¿no? Que... Sería interesante después hacer como un ejercicio de comparar todo lo que las nuevas ciencias han descubierto, que el cristianismo lo sabía desde cuándo, ¿no? Sí. El ayuno de los viernes, la confesión también, el hecho de hablar y de ir a confesarse como sacramento, el hecho de la meditación, de la oración, de los... La institución del matrimonio, entre otras cosas, ¿no? La familia, o sea, todo eso de alguna manera está... El no comer carne roja, aunque sea un día a la semana, esto, lo otro, como... Pues la sacramentalidad de la vida, hombre, entenderla como un sacramento con signos, con símbolos y todo esto. Pero bueno, esta era nomás la introducción. Buenas noches a los que se van integrando a la transmisión. Esto es nomás para darles como el tentempié, ¿verdad? Picoteando ahí la botanita. que muy interesante. Domingo de Ramos, estamos terminando ya el día. Para nosotros los padres, un día muy interesante, muy bonito, con lleno de estos símbolos. Las iglesias se llenan de este aroma a mí, desde que estaban en la calle. La manzanilla. Manzanilla, laurel. Y en cada lugar con diferentes. Aquí tenemos estos aromas. Estas plantas en otros lugares tienen otras, los lugares más... Ramas de olivo. El olivo en muchos. Los lugares más nórdicos hay una plantita que son la primera que florece como unas esponjitas y son las que usan. Entonces, interesante. Donde se tiene palmas, donde se tiene la oportunidad, pues se usan palmas tal cual, y donde no, cualquier planta puede ser bendecida. Las lecturas de hoy, primera lectura del libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 50 versículos del 4 al 7, el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Que resuena interesante, ¿verdad? Lectura de la carta segunda del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y la lectura en este ciclo, Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Una lectura que se acostumbra, donde hay las posibilidades, a hacer una versión más extendida con 3 lectores. ¿Qué tal les fue? Pues empezando el día con el cambio de horario en algunas personas, que automatizó el celular y todavía no abrías, y hablando, ¿qué? No va a haber misa. Abran la puerta, bola de flojos. Se quedan no dormidos. sé si les pasó a ustedes o... Sí. ¿A ti se te cambió? Sí, la sacristana dio la segunda de misa una hora antes. Señor cura, ¿por qué están llamando? Y si hubo gente que llegó a esa hora, o casi en todas las misas de la mañana llegaba gente a preguntar. Sí, a la basílica llegó gente antes de que abriera. ¿Qué horas va a ser la...? La cuestión es que tecnológicamente los celulares Android de gama media hacia abajo cambiaron la hora. Sí, no les avisaron que ya había una ley nueva de usos horarios. Ellos no saben de leyes, entonces ellos siguieron programados para cambiar el horario de verano. Sí, ya tenía hace 3 semanas que hubo un fuerte viento, pocos días antes del 21 de marzo, una semana antes, que hubo muchísimo viento, que tumbó por ahí un árbol en la carretera entre Jalostotitlán y San Juan de los Lagos, que había tumbado como 5 o 6 postes de luz de alta tensión. Yo cuando empecé a ver ese tipo de viento recordé a Italia, ¿te acuerdas? En Roma. Cada vez que hacía unos vientos fuertes, las personas ya decían, ahí viene cambio de clima. En otros lugares es un temblorcito. En Rusia tembló. En algunos en lugares. Chile, en Perú también tiembla. Y la gente ya sabe. Poco antes, si hace mucho calor, ya están esperando el temblor para que cambie un poco más fresco. Entonces ahora cambia. Estábamos esperando algunos
Bueno, ya sabíamos que no iba a cambiar el horario aquí en México, pero los celulares... Los teléfonos no sabían. No Para sabían. los que dependen de los teléfonos para despertarse, porque algunos no dependemos de los teléfonos. El perrito ladra temprano. El perrito ladra, el gallo canta a las 5:30. Ahorita está amaneciendo a las 6:30 de la mañana. Un poquito antes ya empieza a salir el sol. Sí, como 2 minutos cada día se recorre, ¿no? Ya para este tiempo el clima. Y entonces, Entonces iniciamos con esa novedad de que ahí voy, espérenme, timbrando, tocando, casi ellos mismos sonando la campana para despertar al padre, pero después de la tiempo de pandemia que muchas personas se habían alejado, tanto el miércoles de ceniza que volvieron a salir, como decimos, personas debajo de las piedras. Recuerdo que estaba y hasta se me cansó la mano y dije, ya tenía tiempo. Poniendo ceniza. Ahora para el Domingo de Ramos, de nueva cuenta, llegó muchísima gente a las celebraciones, el entusiasmo. Y lo primero de entrada, yo les decía, el hecho de venir el Domingo de Ramos no es solamente contentarse y decir, ya tengo aquí mi ramo, ya lo bendijeron y ahora sí. No, es algo más allá que solamente tener ese signo, un sacramental. Sí, el tema, yo también acá en la Basílica de Nuestra Señora de San Juan, muchísima gente, todas las misas, incluso pues las misas del sábado en la tarde que ya son dominicales, a reventar todas las misas, la misa, digámoslo así, en la que se hizo la procesión con la bendición de Ramos, la presidió el obispo Juan Navarro, emérito de Tuxpan, Veracruz. Y también muchísima asistencia de personas, ¿verdad? Da gusto y un poquito de preocupación ver la basílica así rebosante, ¿verdad? Da gusto pues porque pues tanta gente que se aproxima pues a ver a la Virgen, a celebrar la fe y pidiéndole siempre a la Virgen que nos cuide, que no vaya a pasar por ahí algún percance con tanta gente, ¿verdad? Sí. Como el evangelio era muy largo, bueno, para decirlo así, nunca va a ser largo, vamos, Extenso. pero era algo extenso, la gente duraba de pie mucho tiempo. A mí me ha pasado algo bien interesante, que cuando hay este tipo de lecturas, motivan al sacerdote a hacer una homilía muy breve. Y a veces eso ocasiona que las homilías sean muy concretas y a veces, a mí en mi caso, podría decirlo así, muy buenas. Por eso a lo mejor cuando me tocaba predicar en ruso, que mi lenguaje era hasta cierto punto muy corto, hacer muy concreto y me salían muy buenas las homilías. Un día les voy a dar una homilía en ruso, ¿no? En ruso, muy bien. Y aunque cuando estaba leyendo la Pasión junto con los otros lectores y le iba escuchando, un montón de signos, ¿no? Como si quisiéramos desmenuzar el evangelio de hoy. No, hombre, pues necesitaríamos mucho tiempo para esto. Desde los signos, desde los burritos, una burra y un burrito, ¿por qué? Que vayan, que casa de fulano. No, bueno, pues tanto. La misma exclamación, ¿verdad? Bendito el que viene, hijo de David. Eso. Hijo de David. Si el rey más importante para el judío había sido David, si venía ahora su hijo, es decir, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y es que yo también pensaba los días previos, ayer más específicamente, que sí será muy conveniente, así como hacemos el eco del evangelio después de las misas dominicales, si se pudiera hacer una preparación, o qué bueno que pudiéramos tener el acceso a hacer una preparación, no específicamente sobre el fragmento del evangelio, sino el contexto del evangelio. Y en este caso, yo hubiera querido hacer así como una catequesis sobre el evangelio de San Mateo, o sea, ¿cuáles son las características del Evangelio de San Mateo? ¿A quién fue dirigido? ¿En qué contexto? ¿Con qué temas importantes? Porque realmente, o sea, se alcanza a percibir mucho, digámoslo así, la pluma de San Mateo, porque varias veces menciona todo esto, se ha dicho, se hizo para que se cumplieran las Escrituras, ¿no? Una parte muy específica de San Mateo, ¿verdad? Como tú dices. Referencia, sí, a las profecías. Las profecías de los profetas. Incluso el mismo Jesús dice, tiene que ser así para que se cumplan las predicciones de los profetas, ¿no? Es la firma de San Mateo. Y así pues, por el estilo, muchísimas cosas que nos ayudaría mucho tener esa cultura, digamos, de conocimiento de las Escrituras, ¿no? Sí. Bueno, pues uno de los signos al inicio decíamos
El burrito, ese significado de entrar en son de paz. El que entraba a caballo es violencia, es rapidez, es fuerza. El caballo es energía, ¿no? Ufano, triunfante. De hecho, hay toda una, no sé cómo se llama, los signos de cuando ponen un monumento de un personaje en un caballo, hay todo un signo, ¿verdad? Cuando los cuatro patas pisan la tierra. Pisando la tierra, cuando ponen levantando una pata, levantando las dos patas del caballo. ¿Quién murió en batalla? ¿Quién murió a consecuencia de las heridas de batalla? ¿De las heridas o quién murió en paz? Entonces, el signo que usa del burrito por eso viene, ¿no? Más en signo de paz que en signo de alguien que viene a... de la mansedumbre. De conquista. Yo en general, dado que el texto es explicativo por sí mismo y daría mucho para la meditación, en la homilía más bien me fui por la parte pastoral en esta ocasión, ¿no? Muy concreto y muy así. Decía yo, les quiero, igualmente pues ahorita, como darles unas claves o unos tips de cómo vivir la semana de manera santa. Y decía, pues en algunos momentos también nosotros nos vemos identificados como en un pequeño viacrucis, ¿no? Y pensaba cuántas veces también nosotros nos sentimos traicionados. Que aquellos en los que más confiamos, a veces piensas, voy a encontrar apoyo de esta persona, y son los primeros que te dan la espalda, ¿no? Cuántas veces también, pues tú abres tu corazón con algún amigo, algún familiar, o puede ser a veces hasta la pareja, y luego te sientes traicionado. Y literalmente alguien con lo mismo de que fue lo que tú abriste el corazón lo usa en contra tuya, ¿no? Y también muchas veces en el camino de nuestra vida nos sentimos como con esa cierta traición. A veces buscas y piensas, bueno, voy a platicar este asunto con este hermano, con este amigo, con este vecino, ¿no? Con alguien. Y en lugar de recibir apoyos, recibes a lo mejor críticas y son dramas humanos que se viven, ¿no? Y cada quien en diferente nivel. Y llega uno a sentirse pues eso, abandonado, traicionado. Y luego lo ponía también, como caminando tantas veces que se siente uno frustrado por ciertas situaciones de la vida, que tiene ciertos planes, no suceden como crees, que también sientes, pues te sientes un poco abandonado de Dios. O que llegas a sentir también ante una enfermedad, un accidente, un problema. Hay gente que en estos tiempos está viviendo dramas muy fuertes, que llegas a preguntar, Señor, ¿pero dónde estás? O Señor, si es posible, pues que no pasemos por este trago amargo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y llegamos a como que esa frase que hoy proclamamos en la misa, en el Salmo, muchas veces llegamos a decir, Señor, ¿y dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y mucha gente se cuestiona y dice, Señor, pues es que si yo sí vengo a misa y me he esforzado un montón y rezamos el rosario y hemos hecho mucho, ¿por qué? Pues ¿dónde estás? Y la tentación también de huirle, ¿no? De Señor, pues este cáliz no lo quiero, no es para mí, aquí que pasó algo falló, ¿no? Y como esas expresiones, hacerlas muy así, les dicen las personas, yo, los que les sugiero una manera de vivir santamente esta semana, puede ser ahí desde este viacrucis humano que estamos viviendo. Y que si el día de hoy o mañana en estos días estás viviendo un drama de estos, que si de repente te llega el pensamiento de que te has esforzado mucho y que parece que en lugar de caminar hacia adelante vas hacia atrás, pues en el trabajo, con tus propias historias, con la educación de los hijos, con el estar acompañando a tus papás, y que a veces parece, Señor, entre más me esfuerzo parece que voy para atrás y esta cruz ya está bien pesada, ¿no? Y que buscamos un cirineo, dijo alguien, y el cirineo se monta a la cruz en lugar de ayudarte a cargarla, estás cargando una cruz trepada con un montón de cosas, ¿no? Y que en este camino yo le sugería decir, eso te puede ayudar a entender la frustración de Jesús. Esos sentimientos, eso decir, a mí no me toca sufrir esto, y decir, bueno, si Jesús, que fue el Todo Santo, lo sufrió, pues a lo mejor yo lo merezco un poco, no lo quiero, pero no te lo va a solucionar. No es una manera a lo mejor de decir, pues lo estás sufriendo porque lo mereces, sino decir, ahora entiendo un poco más el sufrimiento de Jesús.
Entonces es una manera de unir nuestros sufrimientos a los sufrimientos de Jesús, y eso es un vía crucis, ¿no? Si hay una enfermedad, si hay un problema, si hay algo que no le encuentras salida, no es que se te vaya a solucionar en esta semana. Puede ser que sí, los milagros pueden ocurrir de muchas maneras, pero sobre todo decir, Señor, ahora te entiendo un poquito más. La frustración, la soledad, la situación de un abandono que le tocó vivir, y decir, yo les invito a que en esta Semana Santa es una manera de vivirlo, decirle, Señor, pues que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ciertamente, Aldana, que le toca prestar su servicio en catedral, que es un mundo de gente, no que sea un poco impersonal, que cuántos rostros sí alcanzas a distinguir que son personas de San Juan, ya vas ubicando, ¿no? Los que se quedan ahí para la sacristía, o están ahí en la capillita del Santísimo, o en el coro. Pero como ya en este sexto año que estoy aquí en San Juan, ya saben las cosas diferentes, ¿no? En la primera celebración, en la mañana, quien era el cronista y demás, esto de que le ponen tanto entusiasmo, que hacen que la gente, los niños estén atentos, ¿no? O algunos están al pendiente y se equivocó, dijo esto, dijo lo otro. Y yo tenía preparado ahí una partecita de la homilía, era una experiencia que platicó Mata cuando estuvimos grabando. Sea una buena experiencia. Una decente. Cuando armamos los temas de la catequesis en la cultura, decía él, cuando estuvo explicando el Via Crucis a un grupo de jóvenes que se iban a bautizar, allí en Rusia, y cómo empezó a explicar estación por estación, y al término todavía no terminaban las 14 estaciones cuando una chica ya estaba llorando y decía, ¿cómo Cristo les pasó todo esto por mí, por mi salvación, por mis pecados? Y cómo en ocasiones nosotros podríamos estar acostumbrados a, de nueva cuenta, el Via Crucis. Y es nuevo, es el momento nuevo. Soy yo, pero ahora con esa madurez, con esa situación que he pasado, con esos seres queridos que ya no están en esta cuaresma, y que me duele, y que me encuentro en el camino, y que tendré que limpiar el rostro de alguno de los hermanos por sus lágrimas, su desesperación, la enfermedad, la crisis económica, tantas situaciones en la cual vas viviendo de una manera. Y a mí a la mente se me venía a platicar el chiste de Barrabás, y les dije, Señor Medina, ibas muy bien, yo me estaba inspirando. No, por eso, era a propósito. Y les dije, ¿saben qué? Les iba a contar un chiste, pero me doy cuenta que todos estamos ahorita en un momento de una sintonía de meditación, de reflexión, de que en el corazón se siente que estamos adentrándonos en la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, y yo queriendo contar un chiste. Entonces dije, no, al final, si alguno se acuerda, personalmente, y a la sacristía les cuento el chiste. Pero sí, la vivencia de cómo, y también platiqué otra experiencia ahí, el nieto de la sacristana hace 2 años, tendría 4 años, casi no los cumplía. Bajamos todo el Via Crucis para darle una limpiadita, y los colocamos por orden en 4 bancas. Y el niño fue y empezó a ver de uno por uno, le quedaban así en la banca, a la altura. Y dijo, ¿me piensan regalar uno de estos? No sabía ni cómo se llamaba. Si piensan regalarme uno, yo ya elegí cuál quiero, el que está completo. Y como no me gusta el mitote, dije, a ver, ¿cuál es el que está completo? Y era 12ª estación, Jesús muere en la cruz. Y como un niño tan pequeño descubre, dice, de todas las estaciones, el que está completo está aquí. Y como si en tu vida vas en la primera caída, segunda caída,
3,000 caídas, tal vez. Pero cómo es en la muerte, en la entrega, en la totalidad, en el abandono, el no hacer solamente mi voluntad y no querer morir o al pecado, a mis caprichos, sino unir mi querer con el querer y la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Entonces, pero como el niño dijo, si piensan regalarme alguna escena, Ya sé cualquiera. la que está completa. Y fíjate que en los estudios psicológicos, hablando de esto, el proceso antropológico, los grandes escritores en profundidad que retratan el alma humana socialmente hablando y todo, no pueden quitar el sufrimiento, no se puede quitar, ¿no? No se puede quitar el hecho de tener aspiraciones y las frustraciones ante eso. Entonces el camino cristiano refleja, yo me ponía a pensar muy bien eso, por eso el ejercicio que yo les ponía, digo, para esta semana, es comprender que el sufrimiento tiene un sentido al final de cuentas y a veces no lo entiendes en entender o desmenuzar el mismo sufrimiento, sino decir, este sufrimiento me ayuda a entender a otros. Ajá. Y eso ya le da sentido, ¿no? A veces no todo tiene respuestas en la vida y saber que no tiene respuestas es la respuesta, ¿no? Sí, sí. Y es un metasentido, bueno, eso es muy profundo en cuestión de el metasentido, el sentido del sentido. No, claro, Mate. Sí. Pero eso te ayuda a entender mucho. Ya cuando entiendes y resignificas, llegas a inclusive a sufrir menos, no en menos dolor, pero sí en más sentido. Y por eso mismo Jesucristo, voy a decir algo muy atrevido, pero en encontrar en el sentido a lo que estaba haciendo le da fuerzas sobrehumanas para caminar a algo que humanamente era... Bueno, no solamente físicamente imposible, sino psicológicamente frustrante, caminar en contra de todo pronóstico, ¿no? Cuando encuentra un sentido más profundo. Y el segundo comentario, antes de que ustedes agarren saliva, hay un autor bien interesante que escribió un libro tratando de analizar la mayoría de las historias de los héroes y le llama El Camino del Héroe. A lo mejor han escuchado algo así. Creo que se apellida Campbell o algo así. Alguno de los que están aquí escuchándonos a lo mejor lo va a buscar y nos va a poner ahí en los comentarios El Camino del Héroe. Y dice que todas las historias se parecen unas a otras, donde creo que le pone como 12 pasos del camino del héroe. Primero, el status quo. La persona vive en un estado más o menos de comodidad. Sí. Después recibe una llamada. Alguien le pone que tiene una tarea en concreto. Uh-huh. Después, no me sé los pasos, pero bueno, después de la llamada, tiene una resistencia, se resiste así o no. Después de eso, tiene que dar el paso y aparece un tutor. Luego se mete a un mundo desconocido. En ese mundo desconocido hay muchas pruebas que tienes que superar y también hay ciertas ventajas y desventajas, ¿no? O sea, ciertos retos. Después de eso, llega un momento donde se va haciendo más fuerte, pero le llega un momento donde tiene que librar la máxima batalla y parece que la pierde. Y una vez que parece que ha sido superado o que pierde o que ya está a punto de morir, resurge dentro de él algo que le hace superarse a sí mismo y trasciende. Y una vez trascendiendo, acaba con el máximo de los males al que se ha enfrentado. Y recibe cierta, no me acuerdo cómo le llaman ahí, como cierta gracia, cierta poción, cierta virtud. Y regresa otra vez al mundo ordinario y al status quo, pero regresa, ¿cómo le llaman? Superado, ¿no? Sí, como versión 2.0. Versión 2.0. Y dicen, regresa otra vez para empezar otra vez el camino, ¿no? Y ponen así, el que analiza estas historias dice la historia de Harry Potter, la historia del Señor de los Anillos, las historias son eso, ¿no? El status quo, reciben una llamada, hay un tutor, se tiene que vencer a resistencias, empieza a enfrentar ciertas cosas y hacía el ejercicio y decía, bueno, ¿esto se le puede aplicar a Jesucristo, sí o no? Y sí se puede, en muchos sentidos sí, y en otros sentidos no, y desde varios niveles, ¿no? Jesús vive una vida ordinaria, recibe una llamada, se va descubriendo a sí mismo, hay ciertas resistencias, tentaciones en el desierto, empieza a enfrentar ciertas cosas, tiene triunfos, tiene éxitos y fracasos, pudiera parecer de alguna manera, y decía, ¿por qué se le aplica a Jesús? Bueno, porque si es un esquema de trabajo, es un esquema de trabajo en cuestión novelística, enraizado en experiencias humanas.
Claro. Entonces también Jesús totalmente humano pues va a encajar también en varias maneras de explicarnos nuestra propia manera de vivir. Y termino con esto. El Vía Crucis también es en síntesis el drama humano. Aquel que es juzgado, que toma su cruz, que recibe apoyos, que hay quien le dice crucifícalo y hay quien llora por él, hay quien te siente compasión, hay quien se acerca y te seca el sudor, hay quien carga la cruz contigo un poquito, pero finalmente tú eres el que la debes de llevar. El mismo sería bien interesante hacer también todo esto en un pequeño Vía Crucis y decir, es el drama humano de entender el sufrimiento. Y que al final de cuentas, en el momento culmen, pues también viene la superación. Y el Vía Crucis no termina con la muerte, sino con la resurrección. Con la resurrección. Sí. Y sí, es algo que tendremos que tener muy en cuenta. Se dice, ya habíamos dicho en alguno de los otros programas, que el obispo don Javier nos decía, somos más cuaresmales que pascuales. Y yo pienso que tendremos... la coronación del Pentecostés, que nuestra diócesis está muerto, ya como que no vibramos todos. No nos alcanza el esfuerzo para llegar hasta Pentecostés. No. Entonces, es interesante cómo muchas de las ocasiones yo les he preguntado, levante la mano, ¿quién tiene en su casa un crucifijo? Todos. Y no solamente uno en cada habitación. Uno colgando en el cuello, qué sé yo. Uno. Segundo, ¿cuántas imágenes de Jesús resucitado tienen? Y ya una señora anciana, mayor, pero chipocluda, dice, yo tengo uno. ¿Y cuál? Dijo, la vela de mi bautismo, que todavía está ahí, es Jesús resucitado. El signo. Es signo de... Y como ella ya no tengo la imagen de Jesús resucitado, pero el signo de la vela, entonces, interesante, ¿no? Uh-huh. Y como cuando muchas personas o se enferman o está sucediendo algo o lo van a operar, por favor, Padre, enciende el cirio. Okay. Cómo es la presencia de Jesús resucitado, el que libera, el que sana. El que ahora cuando, a propósito del Domingo de Ramos, que Jesús va entrando como Rey, que viene a liberarnos, no de los romanos, no de los otros imperios o demás, sino del pecado. Algo más profundo. Algo más profundo. Es a lo que ha venido. Y que entra y que lo dejo entrar a mi vida. Y que le digo, sana el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, que no lucho solo, que Él viene y le doy oportunidad. Ahí está el pecado. Ayúdame, Señor, con libertad, con fortaleza, con decisión. Tú vienes a rescatarme. Tú vienes y te pongo una alfombra, que es mi vida, que es mi corazón. Has tocado un tema súper interesante y profundo. Decir, si no se acaba el pecado en el mundo... vas a ser esclavo de este pueblo, de esta ideología, de estas otras cosas, ¿no? Entonces la verdadera libertad empieza por liberarnos del pecado, pues la gracia que trae Jesús, porque pues te podrán liberar de los romanos, te podrán liberar de las leyes judías, que a veces eran tan asfixiantes, sí. Pero vas a encontrar, otras cosas te van a ir enganchando, ¿no? Lo mismo que decimos hoy, estamos tan enganchados o las amenazas de las nuevas tecnologías, pero son a lo mejor en base a que no hemos superado cosas más elementales, pues, porque, voy a decir algo muy atrevido, a veces hemos encontrado nuevas y creativas formas de pecar o de esclavizarnos, ¿no? Sí. Y que nosotros mismos, en una ocasión un sacerdote cercano a nosotros decía, es que yo tengo muchos enemigos, y uno descubre que el primer enemigo, ¿quién es? Uno mismo. Okay. Cuando yo no sabía que roncaba y que sí, eres muy enemigo. Estando en Yagualica, en año de servicio, junto con Arturo Gómez, saludos, que vive aquí en San Juan, pero es de Valle de Guadalupe, que en la madrugada un ronquido me hizo despertar y correr, y casi me daba un infarto el escuchar el...
Y yo decía, es que estaba por ahí, lo escuché aquí. Pues sí, ni modo de oírlo aquí o... No, pues aquí, ¿no? Fui por una escoba, prendí la luz. ¿Quién anda ahí? Y que había un espejo grande y que me lo voy encontrando al puerco. Y entonces descubres, porque hasta lo que has hecho que nunca nadie vio ni nadie supo, tú mismo lo cuentas. Sí, claro. Entonces tú eres el que te traicionas a ti mismo, ¿no? Muchas personas dicen, estoy buscando por quién me traicionó. Y las traiciones más grandes son las nuestras. Y cómo al decirle al Señor, hoy que viene como Rey de Reyes, y está interesante a propósito de que dice Aldana del Evangelio, que es de San Mateo, cuando dice, fue al huerto, iba consigo Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Aquellos 2 que querían estar, uno a su ¿qué? Derecha y el otro a su izquierda, y no pudieron velar con él, ni siquiera ¿qué? 1 hora. Entonces, cuando va a llegar un nuevo rey, cuando va a llegar un nuevo gobierno, todos están peleando los puestos. A mí donde me toca ahora, ¿quién le va a tocar allá este otro puesto? Siempre que hay un reacomodo, Sí. hasta cuando llega un obispo en una diócesis, qué sé yo, dices, ¿y ahora quién va a ser el vicario general? Bueno, calla lengua. Bueno, Ya te estás apuntando ahí, señor Medina. Ya dijo, pues si se necesita, diría ahí un amigo cordial, saludos, ya sabes. Pero sí, como él viene como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero muchos no le entendieron y aún no le entendemos. Estamos en ese proceso, en ese camino. Yo un poquito sí motivaba en la breve humilía, porque después de leer pues la pasión, la humildad, pues sí se antoja, como dice Mata, concreta y buena. Un punto es que hemos estado trabajando durante la Cuaresma. Tenemos 40 días esforzándonos, así dicen las oraciones, lo que mencionabas, después de este esfuerzo cuaresmal, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Mi recomendación, y para mí mismo en primer lugar, es que la Semana Santa no es semana de reflexión, no es semana de meditación, entendido como un esfuerzo personal. Eso ya lo hicimos durante la Cuaresma, tuvimos 5 semanas para estar meditando, para estar introyectando, para estar reconociendo mis pecados, pidiendo perdón. Esta semana, según yo, es una semana de contemplación. O sea, no tanto de trabajo mental, sino de simplemente abrir el corazón y contemplar. Por eso las celebraciones de estos días son únicas durante el año, no se repiten, no hay, y son extensas, son con muchos signos, duran mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas, para los que estamos acá de este lado, digamos, organizando las celebraciones, hay muchos detalles que tener al pendiente, y monaguillos, y sacristanes, y el coro, y lo que sea. Que ese canto no. Pero al mismo tiempo, o sea, todo debe de organizarse de tal manera que a lo que nos ayude no sea tanto a seguir reflexionando qué más tengo que hacer. Eso ya lo hicimos desde la Cuaresma, o tuvimos tiempo para hacerlo en la Cuaresma. Ahora más que el trabajo así, digamos, mental, ahora es un trabajo, mejor una actitud de contemplación, ¿verdad? De simplemente ver con el corazón, ¿verdad? Todos estos momentos que son los pilares de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe. Y entonces, en ese sentido, un poquito lo que decía Mata, cada quien tiene su propio Via Crucis. Yo diría, habría que ponerlo al revés. En lugar de decir, ahora entiendo todo lo que sufrió Jesús, ahora más bien yo diría, basándonos en la contemplación, hay que decir, Jesús quiso sufrir lo que sufrimos todos nosotros. O sea, no nada más como especie de compadecerme yo de lo que sufrió Jesús, sino entender el sentido de que Jesús quiso compartir lo que es común a todos los seres humanos, que es el sufrimiento. Porque todos los seres humanos tenemos muchas diferencias sociales, pues, políticas, geográficas, pero en lo que todos somos iguales es que nacemos, sufrimos y morimos. Eso sí, en eso todos somos iguales. Y Cristo quiso asumir, ¿verdad?, compartir eso con nosotros. Entonces, una actitud más contemplativa, no tanto decir yo comprendo a Jesús, sino descubrir cómo Cristo me comprende a mí, ¿verdad? Y por eso precisamente esos caminos, estos pasos que celebramos durante estos días. ¿Para qué? Es una contemplación que me lleve a entusiasmarme. ¿Para qué?
por lo que decíamos en domingos anteriores, porque todo el objetivo de la Cuaresma y de la Pascua es renovar la vida nueva de Cristo en cada uno de nosotros, la que ya recibimos en el bautismo. O sea, no solamente es acordarnos de la resurrección de Cristo, sino renovar la resurrección en nuestra propia vida, ¿no? Y eso lo hacemos a partir de la vigilia pascual y los 50 días posteriores hasta Pentecostés, ¿no? O sea, como que también seguir teniendo toda esa visión de conjunto, ¿no? No nada más ver así como cada escena del Via Crucis y nada más, sino ver todo el proceso, la palabra que tú usaste, algo más de proceso, para que podamos seguir pues renovando nuestra fe. Y estos días precisamente de, digamos, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, son así como los dinamizadores de toda nuestra vida cristiana para todo el resto del año, ¿no? O sea, para que así como hago la comparación, cuando a alguien le gusta mucho hacer la comida, ¿verdad? Ya que se está todo en friega, juntando ingredientes, batiendo, moliendo, arreglando, ya que sirve la comida, ya que, como dicen, la emplata, pues hasta le toma fotos, ¿verdad? O sea, ya no es aquí de ponerse a hacer algo, sino de ver qué bonito le quedó la comida, qué bien sabe, y luego disfrutarla, y eso le va a motivar a volver a hacer algo más. Entonces, yo creo que un poquito así sería también la dinámica para nosotros esta semana, por lo que tú decías, cómo hay que vivir esta semana, ya no es tanto de trabajo mental, digamos, sino de actitud contemplativa. Y sí, nos ayudará mucho pues que sepamos hacer las pausas necesarias durante estos días, ¿verdad? Darnos el tiempo de participar en las celebraciones, darnos el tiempo de la oración, pues, para poder contemplar mejor estos misterios. Sí. Bueno, pues ya vamos cerrando. Muchas gracias. Creo que tenemos pues mucho que disfrutar, ¿no? También disfrutar las celebraciones, aún con ese tinte, muchas de ellas un tanto pues lúgubres, o no sé cómo decirlo, hay algunas así, y junto con las tradiciones del pueblo, pues la marcha del silencio, que ahora sí se va a poder hacer, que para muchos también es un momento interesante. En otros lugares las Pascuas juveniles que llenan tanto de alegría y como de reflexión, que involucran a mucha gente. Es un tiempo fuerte que queda muy, muy bien aprovecharlo. Yo voy a terminar mi intervención del día de hoy diciendo que también preparen la Pascua, que ojalá en esta semana se pongan de acuerdo para que el siguiente domingo hagan, yo les sugeriría una comida, ¿no? Sí. Con la familia, con algunos familiares cercanos, y digan, vamos a hacer una comida de Pascua porque nos vamos a alegrar. Si bien en la Cuaresma hay platos muy propios, que digan, bueno, ¿cuál es no sé, invéntense una comida y invéntense una tradición? El domingo de Pascua nos juntamos, nos alegramos, nos felicitamos. Hay muchos lugares, en otros lugares del mundo que tienen tradiciones muy bonitas de darse algún regalo, en algunos lugares regalar los huevitos de Pascua. No sé aquí qué cosa pudiéramos ir como cultivando también como este signo. Entonces, sí sería muy interesante que en las familias dijeran, bueno, el siguiente domingo vamos a hacer una comida especial porque nos vamos a alegrar de la Pascua del Señor. Pero que ese es el motivo, ¿eh? No, que no termine en borrachera como acostumbramos a hacerle. Sí, que de veras sea una fiesta familiar, pero con un motivo de veras que de origen cristiano, gozo. ¿No? De gozo por Cristo. Muy a ver, nomás así como decir, a ver qué se siente. Hacer una fiesta sin emborracharse, a ver qué se siente. Sí, ándale, pues esa es mi invitación. Bueno, pues el recordar esas palabras de si estás sufriendo, no sufrir solo. Unirte al sufrimiento de Cristo en la cruz, pero también a la resurrección. Después del sufrimiento viene el gozo. Es como aquel ciclista que va en la subida, pero que sabe que después de la subida vendrá la bajada. Agárrate. Okay. Entonces, que tengamos esa conciencia de que si estoy sufriendo, pues acércate más a Dios. A María, la Santísima Virgen, que sufrió. Comparte tu sufrimiento con el sufrimiento de Cristo, con el sufrimiento de María. Une al sufrimiento de tantas personas que en la actualidad están sufriendo, pero que en vez de sufrir y ser más débiles, sufrir para ser más fuertes, porque sabemos que el Señor está conmigo. Bien. Y yo un poquito, como decías, sí, esta semana tiene sus momentos lúgubres, ¿verdad? Yo les recomiendo leer un artículo que salió por ahí en la página de internet de la BBC en español, BBC News en español. Salió en el 2021, pero sigue muy vigente y se llama así, Semana Santa, ¿cómo fue la muerte de Jesús según la ciencia?
ciertamente pues no lo hace un sacerdote, no lo hace un teólogo, a ver si se alcanza por ahí a ver. Ahí si alguien quiere consultarlo, es del 2 de abril del 2021 precisamente. Da su punto de vista pues de cómo fue la muerte de Jesús, así como con datos, digamos así, científicos. Sí le falta el ingrediente de la fe en algunas cosas, así como simplemente ver, como decía hace rato, mata la muerte del héroe, digámoslo así. Ese mero, sí, exacto. Y está muy interesante pues porque sobre todo hace una descripción, digamos, nos ponemos ahí. Pues ahí está. Una descripción, si ustedes quieren, hasta un poquito... ¿cuál será la palabra? O sea, habla de la sangre derramada. ¿No me puedes poner el link? De cómo los crucificaban, etcétera, arriba, etcétera. Mira. Ahí se ve el link arriba. Y si no, así busquen en la página. Busquen Semana Santa, ¿cómo fue la muerte de Jesús? Según la ciencia. Según la ciencia. Le pueden poner ahí BBC, porque es la página pues del periódico que lo publica. Y pues sirve, o sea, como no es todo, o sea, no es el evangelio, pero ayuda un poquito pues a contextualizarnos lo que deseamos pues para esta semana de vivirla santamente, que nos ayuda un poquito pues a acercarnos a ello. Bueno. Muy bien. Pues muchas gracias. Oye, el señor Medina le toca la bendición. Ya tenía tiempo que no venía, 2 días. 2 días. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, pues nos veremos en la próxima. No les prometo mucho de la siguiente semana porque andamos muy llenitos de chamba y también tenemos unas buenas propuestas para también durante toda el tiempo de Pascua hacer el programa de manera diaria. Y voy a ver si les echo un pial aquí a los participantes que tomen un día a la semana o a ver cómo le hacemos. Pero pues muchas gracias a todos ustedes que hacen el favor de acompañarnos, ponernos sus comentarios y darnos la buena vibra con esto. Nos vemos en la próxima. Felices días santos. Te lo pedimos, Señor.